Lakatos, que es un discípulo de Popper, ¿sí? Pero que intenta modernizar o, digamos, o adaptar el falsacionismo, el método falsacionista, a una lógica científica del siglo XX, ¿no? Lo que se cuestionaba mucho a Popper era que Popper seguía pensando como un hombre de principios, o de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo con esta cuestión de que la ciencia tenía una autonomía relativa, digamos que con respecto a las otras esferas de la sociedad, digamos como que daba la impresión de que la ciencia trabajaba en forma aislada, digamos, y que no había influencia con respecto a las demás esferas de la sociedad, mejor dicho, que las demás esferas de la sociedad no influían en el trabajo científico. Por ejemplo, cuando Popper habla de los procesos de investigación, dice, bueno, son los científicos los que deciden los objetos de las investigaciones a través de la deducción. Recuerden que él critica el método inductivo, ¿sí? Pero que los científicos dentro de la comunidad, ¿sí?, generan una convención, un acuerdo, que es cierto, hay convenciones científicas, pero para Popper, los científicos de alguna manera, para hablar en criollo, investigaban lo que querían, ¿no? Decidían qué investigar, y eso choca inclusive contra el principio científico, que la ciencia es una actividad que resuelve problemas cotidianos, ¿no?, de los seres humanos. Eh, a ver, Lakatos va a decir, bueno, es cierto, porque es falsacionista, ¿no? Los principios básicos del falsacionismo, Lakatos no los toca. Es decir, es cierto que la ciencia no llega nunca a obtener la verdad, ¿sí? Que lo que más puede llegar a hacer es acercarse a un conocimiento verificable, ¿sí? Pero también es cierto que hay herramientas por fuera, digamos, de lo que es la actividad científica que influyen o presionan, si se quiere, para que los investigadores científicos trabajen por un lado o por el otro, ¿no? Para esta, para esta afirmación, para esta tesis, Lakatos lo que va a desarrollar es la idea del programa de investigación, ¿no? Programa de investigación que de alguna manera contendría los principios básicos, las herramientas dentro del falsacionismo que permiten que los científicos elijan un camino u otro de investigación, ¿no? O sea, como que lo ponen coto o le pone un freno a Popper diciendo, no es que los científicos investigan cualquier cosa, lo que quieren, es cierto, sí que hay convenciones, que hay acuerdo en qué investigar, pero no sale de la nada, porque Popper tiene una visión, se quiere, un poco más individualista, ¿no? O sea, otro elemento que también va a introducir Lakatos es la cuestión de la posibilidad de los científicos de trabajar en conjunto, ¿sí? O sea, que la ciencia tiene influencias sociales, sociohistóricas, ¿no? El programa de investigación es determinado dentro de un contexto sociohistórico, ¿no? Vieron que el texto se llama el carácter histórico de el criterio de marcación. Acuérdense que Popper demarcó lo que es ciencia, es decir, lo que la ciencia iba a investigar, todo aquello que es falseable, todo aquello que puede entrar dentro de la lógica del falsacionismo y que de esa manera se puede verificar, y todo lo demás que está fuera de eso es metafísica, ¿sí? Es decir, todo lo demás no es ciencia, y en todo lo demás entraría la religión, la metafísica, las creencias. Lakatos sigue con esa lógica, pero le da un contenido mucho más social de lo que le da a Popper. O sea, Popper prácticamente no habla, fíjense, habla muy poco al describir la ciencia como una actividad social, ¿no? Y como cualquier conocimiento humano, la ciencia se desarrolla en términos grupales, ¿sí? Digamos, es cierto que hay personas, ¿sí?, individualmente que investigan, pero en ese sentido, como para tratar de armonizarlo con la mirada que se tiene de la ciencia, piensen que este ayornamiento, ¿no?, esta adaptabilidad de Lakatos es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde la ciencia empieza a expandirse, a difundirse mucho más, no solo dentro de la comunidad científica, sino que se empieza a ser más masiva, ¿no? Bueno, irónicamente, las guerras mundiales posibilitaron eso, ¿no?, que los conocimientos científicos fuesen más difundidos en
el conjunto de la sociedad, ¿no? Tanto las investigaciones de los norteamericanos, los ingleses, como la de los nazis y la de los soviéticos, abrieron el conocimiento científico al conjunto de la sociedad. O sea, hubo mucho más información, ¿sí? Y no tan encerrada, que es lo que se le critica a la visión de Popper, ¿no? De que de alguna manera los científicos decidían entre cuatro paredes y ya está, ¿no? Esa mirada que hasta el día de hoy se mantiene, no tanto, ¿no? Hay mucha más información hoy también, mucho más acceso, de considerar que la ciencia es elitista, ¿sí? Sin embargo, bueno, con esta visión del siglo XX, digamos, la ciencia como un conocimiento social también, que está determinado por un programa de investigación, ¿sí? Dentro de ese programa de investigación se incluyen las herramientas falsacionistas, ¿no? Los principios, reitero, los principios básicos, Lakatos no los toca, ¿sí? Lo que sí va a introducir algunas ideas, algunos conceptos nuevos para adaptar, ¿sí? Y ampliar el falsacionismo que se había encerrado mucho, ¿no? Piensen que o sea, la acción de Popper fue muy importante porque a principios del siglo XX hasta la década del 20 del siglo pasado, con los nuevos descubrimientos, ¿no? Y nuevas teorías en las ciencias naturales, en la física, en la biología, se empezó a dar un giro que Popper califica de metafísico, ¿no? Que la ciencia se entremezclaba nuevamente con la metafísica, ¿no? Hoy sucede también, por ejemplo, la relatividad, ¿no? De Einstein costó mucho o costó bastante aceptarla, porque tenía muchas ideas y conceptos que no eran fácil aprobación, o sea, que eran más difícil de falsear en términos falsacionistas, ¿no? En términos de Popper. Es más, inclusive a Einstein se lo llegó a acusar de que era metafísico, porque él inclusive hasta llegaba a hacer aseveraciones utilizando metáforas o no tan metafóricas con Dios, con el orden, ¿no? Del inicial, ¿no? Bueno, y Popper lo que busca es, bueno, eliminemos o le ponemos un freno, un muro a todo lo que la metafísica puede contaminar el conocimiento científico porque no es falseable. A ver, yo siempre les digo, ¿no? A mis estudiantes, si hoy Popper se levanta de la tumba, ve la teoría cuántica y se muere también de nuevo, porque, o sea, la teoría cuántica de la física es prácticamente imposible, muy poco probable de probar con la tecnología actual que tiene el ser humano. Sobre todo, ¿no? Por el tema del espacio, de los agujeros negros, de los universos paralelos, de las micropartículas, o sea, no es muy fácil de falsearlo. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos estas miradas que dicen que la ciencia utiliza conceptos o ideas metafísicas. Metafísicas en el sentido que son poco, a ver, que son muy difíciles de falsear, ¿no? Es muy difícil de probar. Se manejan con hipótesis, con ecuaciones. Recuerden que Popper dividía la actividad científica en el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación, ¿sí? Es decir, contexto del experimento, que para él es en el que más mayoritariamente trabaja el científico, y que el contexto de la justificación está subordinado al experimento, ¿sí? Es decir, la explicación teórica, a través del lenguaje científico, está subordinada a la experimentación. Ahora, Lakatos va a decir, a ver, no es tan así, no es que el investigador únicamente trabaje en el contexto o mayoritariamente trabaje en el contexto del descubrimiento. Además, Popper está pensando como físico, ¿sí? Es decir, como hombre de las ciencias naturales, un poco como matemático también, ¿sí? Y quiere aportar, digamos, alguna sustancia, a ver, estable, ¿sí? Y muy rígida, por eso hace aseveraciones tan tajantes. A ver, reitero, fueron importantes para determinar, ¿no? Lo que él llama el criterio de marcación también, ¿no? De lo que es ciencia y de lo que no. Pero por otro lado también dejaba muchos elementos afuera de lo que él consideraba ciencia, y recuerden que para él, cuanto más falseable es un conocimiento, más científico es, ¿sí?
y dejaba fuera todo aquello que la ciencia no entraba o no mete dentro de la lógica falsacionista. Y Lakatos dice, bueno, pero hay otras herramientas que los científicos también utilizan, ¿sí? Por ejemplo, constantemente el lenguaje científico, ¿sí? Es decir, dentro del contexto de la justificación, se trabaja a la par dentro del contexto también del experimento, del descubrimiento. Es decir, Lakatos viene a igualar los dos contextos, teniendo en cuenta que Popper hace más hincapié en que el investigador trabaja mayoritariamente, con mayor frecuencia, en el contexto del descubrimiento. Ahora, Lakatos dice, se trabaja en los dos. Es cierto, se quiere que el científico trabaja con mayor comodidad. Aparte, está diciendo, digamos, una lógica de las ciencias naturales dentro del contexto del descubrimiento, ¿no? Por la observación, ¿sí? Por la generación de leyes generales a través de la falsación, ¿no? A través de la puesta en cuestión, ¿no? De la duda y su posterior y necesaria superación de esas dudas, todo verificable, todo experimental. Pero Lakatos dice, pero esos experimentos, esa observación directa de la naturaleza, de la realidad, hay que explicarlos. Y para explicarlos, mediante una justificación, se elabora un artificio, dice Lakatos, que es el lenguaje científico, que serían las teorías. A ver, recuerden, Popper habla de las teorías, Popper habla de las hipótesis y de las ideas núcleo, de las ideas centrales, ¿sí? Que son todas aquellas que han podido ser falseables exitosamente, ¿sí? Se falsearon con éxito, y que él las coloca como en un núcleo estable, ¿sí? De ideas que permanecen, ¿no? Que son aceptadas por la comunidad científica y que en algún momento van a ser tomadas por necesarias porque han sido falseadas. Ahora, ese núcleo de ideas o ideas generales es muy rígido, ¿sí? Porque aparte, como Popper dice, es intocable, ¿sí? Lakatos lo que va a decir, es cierto que cuando un conocimiento es falseable, ¿sí? Ya se acepta, ¿sí? Es decir, cuando ha podido ser falseado, ya se acepta como científico, ¿sí? Quedaría dentro de ese núcleo de ideas. Sin embargo, no permanece con esa rigidez como Popper la describe, ¿sí? Porque existen ideas que en un momento determinado de un programa de investigación, en un clima de investigación, también lo diría Popper, programa de investigación, la palabra lo dice, es estructurado, ¿no? Hay un plan. Si hay un programa, hay un plan. Eso es lo que dice Lakatos. ¿Qué hacemos con todo ese conocimiento que no ha podido ser falseado hoy? ¿Sí? Por X motivos, ¿no? Porque el conocimiento humano o científico no ha podido dar las pruebas necesarias, porque las herramientas no nos sirven para este momento poder falsear, ¿sí? Si quieren, como para entenderlo, pongan como sinónimo falsear y probar, ¿no? O sea, el falsacionismo es una forma de la evidencia, ¿no? Empírica, material, a través, ¿no? de estas dudas que Popper propone. Bueno, Popper va a decir que todo aquello que no puede ser falseado, teorías, hipótesis, ideas, etcétera, se desechan, ¿sí? Porque no pueden ser falseadas. Ahora, el cuestionamiento que Lakatos plantea es, los científicos no trabajan así. O sea, todo aquello que hoy en día no podemos probar, por el motivo que sea, no lo desechamos, no lo tiramos a la basura, sino nos olvidamos. Porque inclusive hubo teorías que se pudieron falsear, entre comillas, ¿no? Que se pudieron probar 2 o 3 siglos después de que fueron inicialmente iniciadas por antepasados, ¿sí? A ver, decir que todo aquel conocimiento científico que hoy día o en un momento determinado no puede ser falseado, es desechado, para Lakatos es un falsacionismo ingenuo, dice él, ¿no? O sea, la posición de Popper es ingenua, porque nadie, ningún científico hace eso. Ningún científico tira a la basura años de investigación porque en un momento no ha podido probarlo, ¿sí? Ahora,
¿Dónde va ese conocimiento? ¿Sí? Que queda, digamos, en suspenso, si se quiere. Va el cinturón protector de ideas. Ustedes imaginen, ¿no? El núcleo central, las ideas núcleo, ideas, que es todo aquello que es falseado, todo lo que es conocimiento científico aceptado. ¿Me siguen? ¿O voy muy rápido? ¿Vamos bien, chicas? Sí. Bien. Ahora, alrededor de ese núcleo, ¿sí? Lakatos le agrega el cinturón protector de ideas, dice él. Cinturón protector, como la palabra lo dice, ayuda a proteger aquello que ya ha sido falseado, que no es tan rígido como lo propone Popper, pero que sí es aceptado, pero que va a interactuar con ese cinturón en el cual fluyen e interactúan con el núcleo las ideas que hasta ese momento no han podido ser falseadas. O sea, Lakatos dice, no lo desechamos. A todo aquel conocimiento que no ha podido ser falseado en un determinado momento. Por eso él dice que la ciencia y el programa de investigación tiene una influencia sociohistórica. Es, digamos, el mayor acercamiento hacia la ciencia, si quiere, como un conocimiento social, mucho más de lo que Popper lo había hecho. Bueno, después en el mismo debate va a surgir otro autor, que también es físico, pero que tiene una mirada más social de la ciencia, que es Thomas Kuhn, que lo voy a empezar a explicar también hoy, que, bueno, debate con Popper, ¿sí? Eh, a ver, no criticando tanto lo epistemológico, ¿no? Si bien él no comparte completamente la forma del falsacionismo, él dice, bueno, que es una forma, un método para probar, ¿sí? Lo que tampoco cuestiona y la polémica es de que los falsacionistas le dan poca importancia al grupo, a la comunidad científica como grupo social, ¿sí? En esto de decir que la ciencia trabaja con relativa autonomía, ¿sí? Lakatos lo máximo que dice, no, bueno, hay alguna influencia del contexto, el programa está influido por el contexto sociohistórico, pero se queda ahí, tampoco va más allá. Kuhn va a tener una mirada más, se quiere, lanzada, ¿sí? Diciendo que la ciencia es un conocimiento social y que depende el contexto histórico y social y el grupo en el cual se desarrolla la ciencia, lo va a definir como paradigma, ya lo vamos a ver, pero que tienen una mirada distinta, porque los falsacionistas, de alguna manera, siguen viendo a la actividad científica como una actividad de individuos, ¿sí? Es decir, que si bien trabajan dentro de una comunidad científica, al estar, de alguna manera, hacer de una manera autónoma, ¿sí? La ciencia, pueden trabajar aisladamente de los deseos o las necesidades del entorno social, ¿no? Eso es lo que más se le cuestiona. Lakatos intentó, digamos, conciliar, ¿no? Por las críticas que, entre otros, ¿no? Pero Kuhn es el más conocido, que le hacen a Popper, pero tampoco va más allá, ¿no? Porque, a ver, Lakatos sigue siendo un falsacionista, ¿no? Sigue teniendo esa mirada de que la ciencia, ellos dicen, ¿no? Lo dice Popper y después lo reforma un poco Lakatos. La ciencia es el conocimiento superlativo de la humanidad. ¿Sí? Es cierto, digamos, confiamos más en la ciencia, por más que existan otros saberes, otros conocimientos, pero la mirada que tiene Popper, tan rígida, es que la ciencia no se equivoca o no puede equivocarse, por eso él dice que aquello que no puede ser falseado hay que desecharlo. Bueno, Lakatos, que tiene esa posición intermedia, que queda en la mitad de camino, dice, bueno, es cierto que la ciencia es el conocimiento superlativo, pero como no llegamos a una verdad, o sea, nunca terminamos de conocer la verdad científica, a lo sumo la verificamos algún conocimiento que consideramos en un determinado contexto como verdadero, ¿sí? O verificable, eso hace que los conocimientos cambien, ¿no? Lo que nosotros consideramos como verificable, otros llamarán la verdad, va a cambiar, pero lo hace en forma muy tibia,
¿sí? Lakatos, que reitero, quiere tratar de llevar al falsacionismo a una, digamos, a una mirada no tan rígida, ¿sí? De saber científico, porque aparte de tanto decir que la ciencia tenía autonomía, Popper la estaba aislando a su escuela, al falsacionismo, que de hecho no tuvo, digamos, o sea, al principio fue muy importante, fue rupturista lo que él propone, porque aparte niega la tradición europea de la verdad cartesiana, ¿sí? Acuérdense de Descartes, ¿no? O sea, Descartes decía, el método científico te sirve para llegar a la verdad científica. Bueno, Popper, 300 años después, va a decir, la verdad nunca se conoce en ciencia. Nos podemos llegar a acercar, pero nunca obtenemos la verdad. Bueno, eso, digamos, genera todo, digamos, una nueva visión epistemológica del conocimiento científico, pero por otro lado el falsacionismo, con sus criterios, ¿no? Con sus contextos y con su demarcación tan rígida, esto es ciencia, lo otro no, eh, a ver, había generado, reitero, una profecía autocumplida, se terminó aislando de otras escuelas científicas, ¿sí? En el sentido de que Popper negaba que los científicos utilizaran creencias a la hora de investigar, ¿sí? Porque la creencia no sería científica. Cuando, inclusive hasta el mismo Lakatos no lo dice tan abiertamente, pero dice, bueno, los científicos trabajan con otras herramientas también, no con herramientas falsacionistas. Recuerden, el método falsacionista es racional y es empírico, ¿sí? O sea, es empírico en el sentido que es material. Ahora, va a venir Kuhn también y va a decir, ¿los científicos no trabajan con sus creencias? Es un error, ¿sí? Ahora, es cierto que no podemos contaminar completamente el objeto para lograr esa palabra que los falsacionistas aceptan, que es la objetividad, es decir, la correspondencia entre el pensamiento y el objeto, ¿sí? Para describirlo lo más fielmente posible. Ahora, que los seres humanos, los científicos son seres humanos, utilicen otros saberes, otros mecanismos que no necesariamente sean científicos para hacer investigación científica, generaba también polémica, ¿sí? Al menos en la ciencia como se venía generando, ¿no? Y conociendo, generando como conocimiento. Esto es lo que va a decir Q, ¿no? Lakatos, reitero, no pone en cuestión ninguno de los principios fundamentales, ¿no? Él de alguna manera lo que hace es tratar se quiere modernizar, ya a partir del mitad del siglo XX, el falsacionismo para sacarlo de ese encasillamiento que el mismo Popper había realizado, ¿no? Pero reitero, el falsacionismo como método fue muy importante. Hoy algunas ciencias lo siguen utilizando como una herramienta más, no como el único método. A ver, la mayoría de las ciencias hoy utilizan el método cartesiano, pero es cierto que para algunas disciplinas, sobre todo naturales, la biología, la física, digamos, la observación y la descripción a través de estas pruebas no falseables genera una fortaleza mayor en el conocimiento científico. Por eso, a ver, Popper no logró, quizás lo habría querido, que el falsacionismo sea el nuevo método de la ciencia, porque no pudo superar al cartesianismo. Sí, a ver, esto de decir de que la ciencia no encuentra la verdad, generaba malestar en la comunidad científica, ¿sí? Porque en un cierto momento, en el texto anterior, en el de Popper, hablando de la verdad, bueno, dice los cartesianos, se está refiriendo a Descartes, ¿no? Hablan con metáforas de la verdad, pero la verdad nunca se obtiene. Y no, a ver, Descartes no hablaba como metáfora, porque aparte Descartes decía que había varias verdades, ¿no? Entre ellas distinguía la verdad divina y la verdad científica, ¿sí? La verdad del método. Pero bueno, entonces,
Lakatos se da cuenta que el falsacionismo ingenuo, como lo llama él, de Popper, se estaba, digamos, debilitando dentro de la comunidad científica y que, bueno, corría peligro. De hecho, finalmente, digamos, reitero, el falsacionismo no es un método muy aceptado, ¿sí? Se acepta, reitero, como una herramienta más para ciertas investigaciones, ¿sí? A ver, a Popper se lo respeta desde ya por ser el pensador que fue, ¿no? Lakatos, agregando estos elementos sociales, históricos, bastante, a ver, básicos o tímidos, intenta de nuevo conciliar al conocimiento científico con la sociedad de masas, ¿no? O sea, es decir, la ciencia no está aislada de la sociedad en la que se desarrolla, en la que genera, y la sociedad a su vez influye exigiendo que la ciencia dé algún tipo de respuestas, ¿no? Acuérdense de las primeras clases, la ciencia es una actividad que resuelve problemas. Resolver problemas es explicarlos en principio, ¿sí? Describirlos y explicarlos para lograr su entendimiento. Ahora, cuando hay anomalías, es decir, cuando la ciencia no puede explicar ciertos fenómenos, ahí el falsacionismo entra en cierto, digamos, zona peligrosa, ¿no? Porque estaría fallando el método para lograr, porque Popper y los falsacionistas lo que te dicen es, si es material, puede ser falseado, ¿sí? Y hay elementos que no los podés falsear porque tiene una parte material y una parte abstracta. Y esa parte abstracta, o sea, hay conceptos, ¿no? O sea, el ejemplo del espacio, ¿no? Hay un montón de conceptos que los tenemos en la mente, o sea, infinito, agujero negro, de todos esos ejemplos, que no los podemos falsear tal cual. Inclusive las ondas espaciales que manda la NASA o los países centrales eh, tienen una aproximación a esos fenómenos. Tampoco es que los terminan describiendo o falseando con todas las letras como propone Popper, porque, a ver, son ideas muy abstractas. ¿Sí? Bueno, ahí el falsacionismo hace agua, porque ¿qué haces con o sea, todo eso no sería ciencia para una mirada rígida de la que propone Popper, porque no puede ser falseado. Acuérdense, digamos, el ejemplo de los volcanes, ¿no? Después hay un ejemplo de un río también, que dice, bueno, ¿cómo nos damos cuenta dónde nace el río? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la lógica nos lleva a indicar, bueno, que el río nace en las alturas, ¿sí? Y termina en los mares? Por la gravedad. Pero la gravedad es el concepto más abstracto y hasta mágico en términos científicos, porque la gravedad no se ve. ¿Sí? Es la fuerza, ¿no? Que ejercen los astros, en este caso la Tierra, el núcleo, para que nosotros estemos acá parados. Pero bueno, ¿me explico? O sea, ¿me van siguiendo? Lakatos intenta mediar entre la postura rígida de Popper y las críticas que le hace Kuhn, ¿sí? Tratando, digamos, de salir del paso, de hacer como una tercera posición, que en algunas cosas es interesante, porque él dice, bueno, el falsacionismo debe ser sofisticado, porque el cinturón protector va a fortalecer, ¿sí? Las ideas núcleo en la interacción para perfeccionarlo. ¿Sí? Él habla de las heurísticas, ¿no? De las interpretaciones, ¿sí? La positiva y la negativa. A ver, la heurística positiva es aquella que afianza el núcleo de ideas, estas que han sido falseadas y que permanecen estables, diría Lakatos, ya no serían intocables, como las planteaba Popper. Y por otro lado, bueno, está la heurística negativa, es ¿qué hacemos con las anomalías? ¿Sí? Las rechazamos permanentemente. Bueno, Lakatos te va a decir que no, porque quizás en el futuro
el conocimiento científico y las herramientas científicas posibiliten falsear algo que hoy día no. ¿Sí? Y eso, digamos, reitero, los científicos no se olvidan, no desechan todos aquellos años de investigación, ¿no? Experimentos que por X causa no han podido probar algo, no podían falsearlo. No nos olvidamos de eso. O sea, digamos, hay un, por ejemplo, el famoso caso de los agujeros negros, ¿no? Piensen que en esa época se está, digamos, fundamentando y aceptando completamente la teoría de la relatividad, ¿no? Mitad de la década del 40, después la Segunda Guerra Mundial, 50. Que relativiza todo, ¿sí? Y eso también genera cierto terremoto dentro de la comunidad científica, ¿no? Porque los científicos estaban acostumbrados a tener conceptos e ideas absolutas, ¿sí? Bueno, Einstein lo relativiza, Popper, que no le gusta mucho tampoco la relatividad, pero en parte también considera que, a ver, que para que haya ciencia tiene que haber algún tipo de falsación, y la falsación es material. ¿Y cómo haces en esos casos en los que las anomalías no te permiten falsearlo hoy? ¿Sí? Bueno, ahí Lakatos va a salvar la situación y va a decir, bueno, todo eso va a entrar en el cinturón protector, ¿sí? Que a su vez ese cinturón protector va a fortalecer, va a proteger al núcleo de ideas y va a permitir que en el futuro se perfeccione, ¿sí? Con nuevas investigaciones. Los agujeros negros. Los agujeros negros fueron teorizados en 1784, ¿sí? Y recién se pudo descubrir con telescopios, ¿sí? La gravedad y la deformación que produce en el espacio en 1936. ¿Sí? O sea, miren todo el tiempo que pasó, ¿no? A ver, claro, claramente, digamos, las tecnologías han progresado, ¿sí? Y han permitido que la sociedad, dice Lakatos, mejore, ¿sí? Progrese, y a su vez la sociedad ha generado, dice, nuevas formas de conocimiento a través del lenguaje científico. Es decir, las necesidades sociales, grupales, han generado que el conocimiento científico desarrolle nuevo lenguaje, ¿no? Neologismos, nuevos conceptos, nuevas ideas, para proseguir o para acompañar, mejor dicho, ese progreso, ¿sí? Pero reitero, nadie, a ver, pone en duda la eficiencia y la capacidad superior de la ciencia como conocimiento, como saber, ¿sí? Vamos, acá la cuestión es que el falsacionismo niega, o mejor dicho, imposibilita la utilización por parte de los científicos de herramientas no científicas. Hoy en día se mantiene cierta lógica, pero ningún científico te va a decir, yo uso solamente la razón en todo momento, ¿sí? A ver, la intuición, por ejemplo, ¿no? O la percepción, no son racionales. Y muchas veces ha habido conocimientos científicos que se han desarrollado a partir de sueños, ¿no? Como por ejemplo la estructura del átomo con Niels Bohr. Niels Bohr, que fue el que descubre la estructura del átomo, dice, bueno, que él se durmió, en cuenta eso, mirando el chispear del hogar de la chimenea. Después soñó cómo era la estructura del átomo en base a esas chispas que veía. Y bueno, después se terminó descubriendo que la estructura del átomo era así, era similar, ¿no? El núcleo y las demás girando alrededor como chispas. Y bueno, y el sueño es algo irracional, ¿sí? Y sin embargo fue tomado como un elemento, como una herramienta para desarrollar un conocimiento científico. Bueno, eso para el falsacionismo, sobre todo para el popperiano, es muy difícil de aceptar, ¿no? Porque entraría en esta lógica de la metafísica, ¿sí? El problema es ahí grave, digamos, es que, o sea, Lakatos no lo modifica,
del criterio de marcación, qué es ciencia y qué no es ciencia. La novedad que Lakatos introduce es que el criterio de marcación es sociohistórico, no es lo mismo lo que hoy consideramos totalmente, ¿no? Ciencia que lo que capaz consideraban ciencia hace 100 o hace 500 años, cuando se inició el conocimiento científico en Occidente. Bien, ¿se entiende más o menos? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Por, ¿Por qué? A ver, no, bueno, esperá, qué mala que sos. ¿Por qué? A ver. científicos. Sí, claro, que no era científico, que no era científico. Sí, a ver, yo lo que no te diría es que no, digamos, que no es que no llegaríamos a Marte, digamos, pues ya se conocía Marte, había sido probado su existencia por Galileo, ¿no? 400 años antes. Pero lo que sí para Popper es muy difícil, que dentro de la lógica falsacionista que él intenta, de alguna manera, imponer como el método moderno, es la imposibilidad de probar, de falsear, diría él, cuestiones metafísicas o muy abstractas, ¿sí? Eh, a ver, esto que decíamos del tema de los agujeros negros, en esta época en la que escribe Popper, o sea, en 1937, se termina descubriendo, y se termina descubriendo digamos, por la influencia del agujero negro en el espacio y teniendo en cuenta la relatividad, ¿sí? Que también es bastante, digamos, la relatividad también es bastante metafísica. Se puede probar, pero no en términos falsacionistas. El problema de Popper es que él considera que cuanto más falseable es, o sea, cuanto más cuestiones, cuanto mayor cuestionamiento le hagas a un conocimiento y ese conocimiento lo supere, más científico es. ¿Sí? Y no siempre pasa eso. ¿Sí? Ese es el problema. A ver, porque tampoco lo planteemos como que Popper es anticientífico, porque no lo es. El tema es que no puede probar todo como él quisiera a través del falsacionismo. Hay un montón de conocimientos científicos que son abstractos, ¿sí? Y bueno, ahí Popper diría que son metafísicos por el criterio de marcación. Sí, igual sí que hay muchas cosas del espacio, ¿sí? Que tienen esa lógica abstracta, que no las podemos probar, que no las podemos probar así en términos falsacionistas, porque están años luz, porque, a ver, es más fácil hacerlo con fórmulas matemáticas, ¿sí? Con ecuaciones. Bueno, Stephen Hawking hizo mucho sobre eso. Bueno, Hawking utilizaba el falsacionismo, ¿sí? Sin declararse falsacionista, él decía, bueno, con estas fórmulas yo puedo falsear si algo existe o no en el espacio, decía. A grande rasgos decía eso. Bueno, estaba haciendo falsacionismo. Lo que pasa, bueno, un siglo después casi, ¿no? Más, un poco más. Hawking se murió en el 2018, hace poquito. Pero es cierto que, bueno, por eso el falsacionismo no fue impuesto, no fue aceptado como el método. ¿Sí? A ver, el científico trabaja mejor, inclusive, o sea, con el racionalismo cartesiano, ¿sí? La verdad es una certeza
¿sí? Que ayuda a guiar la investigación, ¿sí? A ver, el falsacionismo es como que de alguna manera quita optimismo. ¿Sí? A ver, no niega que la ciencia es el saber superior, que la ciencia da confianza, nada, pero te dice, no llegamos nunca a la verdad. Y, viste, medio, o sea, todo el mundo lo miraba raro el tipo, o sea, ¿cómo que no? Y esto, bueno, él termina diciendo lo que verificamos, ¿sí? Está en el núcleo de idea porque lo aceptamos, porque forma parte de una convención. ¿Sí? También es medio contradictorio, porque esa convención es consecuencia de su propio método, de falsearlo. Pero, a ver, esas son cuestiones epistemológicas, ¿no? Es una cuestión estrictamente del conocimiento. Mucho más complejo fue la imposibilidad que tenía Popper de ver a la ciencia como un conocimiento social, ¿sí? Porque él, fíjense que siempre habla del científico, pone ejemplos, ¿sí? De científicos, de pensadores, pero o sea, casi nunca lo relaciona con la comunidad científica, ¿sí? Como que, como que la ciencia es una tarea de individuos, de individualidades, ¿sí? Pero por otro lado también habla de la comunidad científica. Pero entonces, ¿qué? Dentro de la comunidad científica cada uno hace lo que quiere. Eso es lo que la Cato va a decir. No, bueno, hay un programa de investigación, ¿sí? Que es consecuencia de un clima de investigación, que decide, bueno, qué herramientas se van a utilizar, qué recortes de conocimiento se van a hacer para investigar, ¿sí? Que digamos que no es exactamente lo mismo que decir, porque Popper más o menos te dice, el investigador, el científico investiga lo que quiere. Un día se levanta con ganas de investigar X fenómeno y lo investiga. Y no es tan así. Es cierto que también hay cierta ponderación de qué conviene investigar y qué no, la sociedad, la política, la economía influyen, y de esas cosas Popper no habla. ¿Sí? Reitero, por esta mirada de la autonomía relativa que tendría la ciencia. A ver, Lakatos dice lo mismo, pero adjudica que la influencia se da dentro del programa de investigación. ¿Sí? No dice, no, hacemos lo que queremos, pero te dice, tenemos una autonomía dentro del programa. ¿Sí? O sea, no es que investigamos lo que queremos, investigamos lo que hemos decidido investigar dentro de un programa. ¿Se entiende? Pero tampoco da mayor, a ver, da mayor trascendencia a lo social, porque él dice que, Lacato dice que el programa de investigación está influido por el contexto histórico, sociohistórico. Y no dice más nada. ¿Sí? Se queda ahí. Eh, bueno, pobres muchachos, por eso el falsacionismo no triunfó completamente, ¿no? Reitero, hoy el falsacionismo se utiliza como una herramienta más, porque a ver, si lo ponemos a ver, a pesar de lo que no nos cierre o lo que no nos gusta, es interesante lo que propone Popper. A ver, mi humilde opinión es que Popper ahí se manda la macana a decir que la ciencia no obtiene la verdad. Si él hubiese dicho todo lo demás y no decía eso, lo más probable es que hubiese tenido más éxito. ¿Sí? Pero porque es interesante, o sea, esto de poner a prueba, él distingue inclusive su duda de la duda cartesiana, pero es muy similar. O sea, lo que dice Descartes y lo que dice Popper, ¿no? A través de, o sea, Popper dice, bueno, falseamos poniendo en duda, superando la duda. ¿Y qué dice Descartes? Lo mismo. Lo mismo con otras palabras, con otras, o sea, 3 siglos antes, ¿no? Eh, Ahí entra ya la lógica también del programa de investigación sociohistórico o de lo que Kuhn va a hablar de lo que es el paradigma. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Falsacionismo en líneas generales y lo que propone Popper y lo que viene a tomar Lakatos. Sí. Sí, Sí, chicas, todas bien. sí, sí. Bueno, no sé si se fijaron
pudieron ver el texto de Gaeta y Gentile, que es del año, está subido en la Classroom del año pasado, que es sobre Kuhn. ¿Lo pudieron ver? Aunque sea si lo pudieron visualizar en la pantalla, no si lo leyeron. ¿Lo pudieron ver o no? Alguien que me responda, por favor. Porque estoy... No, está bien, no, pero a ver, quiero que primero, ya para la próxima empiecen a leerlo, más si... Bueno, ¿todas lo pudieron descargar o lo tienen? ¿Las otras chicas? Perdón, yo iba a hacer justamente esa consulta de dónde estaría más o menos ubicado. Yo ahora Mirá que ando... es del año pasado y debe estar más o menos en abril del año pasado, pero a Ok, ver, voy a... perfecto. Sí, estoy en el Classroom. Lo que miré fue de marzo de este año en adelante, pero ahora voy a pisquear para abajo. Lo que yo subí, digamos, el último fue el de Ribés, que es el que habla sobre la Catos, Sí, ese lo ¿no? vi. Ese que lo puse el 17 de abril. Esperen que voy a ver si lo puedo subir desde el año pasado y dejarlo arriba para que ustedes lo descarguen. Al de Gaeta y Gentile. Creo que es Gaeta y Gentile. A ver. Gaeta y Gentile. El 20 de abril del año pasado era, mire. A ver, lo muevo al principio, así les queda arriba. Díganme si lo pueden, a ver si lo visualizan ahora. Ya lo puse arriba de todo. Perfecto. ¿Lo ven? Ahí lo puse. Sí. Listo. A ver, esperen que ahora estoy refrescando. Yo estoy refrescando la página y me está tardando. Acá está, bueno. Gaeta y Gentile, de Kuhn, de los paradigmas a la teoría evolucionista. Bueno, esperen que yo acá lo tengo a mano. Para la próxima van a leer. Yo ahora voy a empezar a explicar, ¿no? De la 1 a la... Porque vamos a ir por partes. Esperen un segundito que ya les digo con exactitud. No, porque no les quiero hacer leer. Por leer. De la 1 a la 15. Van a leer de la 1 hasta la 17, antes de crisis y revoluciones científicas. ¿Sí? Batistute, ¿lo pudiste ver el texto? Justo le mandé mensaje ahí para que vea que yo estoy conectada del celular, después lo miro. No lo había visto. Ahí está, bueno. Bueno, cualquier cosa avísame. Bien. Vale, de la 1 a la 16 van a leer inclusive, o sea, hasta, van a ver que hay un subtítulo, un punto que dice Crisis y Revoluciones Científicas, hasta ahí. Crisis y Revoluciones Científicas, bueno, si quieren leerlo, léanlo, pero sí o sí hasta la 16, ¿sí? Antes de Crisis y Revoluciones Científicas. Bueno, entonces, la propuesta de Kuhn, ¿sí? Por un lado, surge como consecuencia del debate, de la discusión que tiene con Popper, pero por otro lado, Kuhn considera que nadie había explicado, ¿sí? Digamos, con una aceptación general de
cómo fue el devenir del conocimiento científico en Occidente, ¿no? A partir del Renacimiento, a partir del proceso de secularización entre el saber sagrado, la iglesia, y el saber material o científico. Él dice, no hay una explicación homogénea, aceptada por la comunidad científica hasta ese momento, o sea, está escribiendo de la década del 40 y del 50, después este libro es del 61, pero él venía investigando previamente, de cómo se desarrolla el conocimiento científico en Occidente, ¿no? Aparte de las críticas que le hace a Popper, estas de las que hablamos, dice Kuhn que es físico, ¿no? Que después se va a estudiar sociología, va a estudiar ciencia política. Dice, él ve la diferencia que hay entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿sí? Con respecto al debate, ¿no? Dice, en las ciencias sociales constantemente se está debatiendo y hay distintas teorías, ¿sí? Que interpretan y explican los fenómenos sociales. Ahora, eso no pasa en las ciencias naturales. En las ciencias naturales no hay debate, ¿sí? En las ciencias naturales en general hay una teoría monolítica que explica la naturaleza, los fenómenos, ¿sí? Bueno, él dice, ¿por qué pasa eso? Porque las ciencias, él dice las ciencias, refiriéndose en principio a las naturales, trabajan con modelos de investigación, que son los paradigmas, ¿sí? Pero esos paradigmas, que es modelo en griego, ¿sí? No se circunscriben únicamente a las herramientas que las incluye científicas, sino que va más allá. Esa es, digamos, la respuesta al programa de investigación de la Catos, ¿sí? Que seguía teniendo únicamente una lógica científica. A ver, Kuhn no niega la necesidad de la estructura, como se llama el libro, la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Pero él dice, hay cierta rigidez, pero los paradigmas son tan abiertos, tan amplios, que no solamente pueden incluir herramientas científicas. Y dice, un paradigma es un conjunto de realizaciones científicas, ¿sí? Que incluyen teorías, ideas, leyes, reglas, pensamientos, creencias, ¿sí? Tanto científicas como de otras índoles que permiten realizar el trabajo científico, ¿sí? Esa es la primera definición que él da. O sea, el paradigma es un modelo de investigación. Ese modelo de investigación tiene un conjunto, ¿sí? De herramientas, realizaciones le llama él, porque no solamente tiene que ver con la herramienta en sí, sino también con la acción y el pensamiento, ¿no? Ahí entra, digamos, la primera polémica, porque Kuhn no circunscribe únicamente herramientas racionales, ¿sí? Científicas al paradigma. ¿Se entiende? Dice, no, bueno, los científicos trabajan con otras ideas también. No solamente con las racionales, que no las niegas de ya, ¿no? Pero bueno, al hablar de creencia, ¿sí? Genera un choque tan similar al que Popper generó cuando dijo que la ciencia no conseguía la verdad. ¿Sí? A ver, Kuhn lo que está diciendo es el científico no trabaja únicamente con herramientas racionales. Las utiliza, sí, desde ya. No puede no hacerlo. Pero también trabaja con otro tipo de herramientas, entre ellas sus pensamientos, sus creencias, entra la cuestión política, la economía. Sí, que hasta ese momento ningún científico, ningún epistemólogo lo había dicho tan abiertamente. ¿Me siguen? Entonces, en ese momento, Kuhn empieza a desarrollar lo que se va a conocer como la tesis o la teoría, a él le gustaba llamarlo tesis, de los paradigmas. ¿Sí? Que la ciencia avanza, el progreso científico avanza a través de los paradigmas. Y son cíclicos. El primer paradigma es el paradigma, ¿sí? El moderno de la racionalidad, ¿sí? Del Renacimiento, donde se inicia la ciencia, que ha enfrentado y se ha separado del saber sagrado, ¿sí? En algunas citas él dice también paradigma sagrado, después habla únicamente de saber. O sea, Kuhn tiene eso que lo critican mucho también, que le da, o sea, en el libro que se llama La estructura de la revolución científica, esto es un artículo en el cual los autores resumen su obra,
Pero se dice que en el libro La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn le da 35 significados distintos a la palabra paradigma. ¿Sí? Todas relacionadas, pero significados distintos. ¿Sí? Por eso, igual él lo hace adrede porque él dice hay que quitar ciertas lógicas tan rígidas, le está pegando a Popper, pobre, para explicar la evolución del conocimiento científico. Ahora, después, Kuhn es un físico también, ¿no? Él no niega que ciertas disciplinas tienen que tener leyes y reglas específicas, que eso forman parte del paradigma, ¿sí? Ahora, ¿a qué se dedica un paradigma? Entra el segundo concepto, a resolver enigmas, ¿sí? Entonces tenemos paradigma, que es el modelo científico, ¿sí? Escribí cualquier cosa, como me comí el fe científico, ¿no? Quise poner científico, escribí mal. Y después está el enigma. El enigma es un problema científico, ¿sí? Kuhn dice que dentro de las reglas del paradigma, ¿sí? En funcionamiento, tiene asegurada al menos una solución posible, al menos una sola. Es decir, que si el paradigma funciona, va a dar la posibilidad de que todo enigma, ¿sí? Todos los enigmas, o la mayoría, después va a decir, van a tener al menos una solución posible. Eso se llama ciencia normal, el tercer concepto, ¿sí? No me salió el coso. A ver, esperen, estaba poniendo... Bueno, cuando el paradigma, reitero, resuelve la mayoría de los enigmas, ¿sí? Con sus leyes, con sus reglas, con sus herramientas, etcétera, con su teoría, estamos en la situación de ciencia normal, ¿sí? Kuhn dice que los científicos trabajan mayoritariamente, ¿sí? Similar a lo que decía Popper, en ciencia normal, ¿sí? Es decir, que esperen que hoy tengo un día medio complicado para escribir, disculpen. Situación, ciencia normal. Ahora sí. Él dice, los científicos trabajan con comodidad, con certeza en ciencia normal porque creen, vuelvo a introducir la palabra creer, en las leyes del paradigma y creen que esas leyes del paradigma van a resolver los enigmas, porque le aporta, ¿sí? Al menos una solución posible. ¿Sí? Entonces, en la situación de ciencia normal es cuando el paradigma funciona, ¿sí? Los científicos creen, confían, o sea, porque cuando él si bien es provocador diciendo creen, lo dice a propósito, lo que está diciendo, ven, confiamos en el paradigma. Es lo mismo, vieron que cuando uno dice, yo creo en vos, o sea, te presto plata, yo creo que vos me la vas a devolver, ¿entendiendo? Porque, y así que confío que me la vas a devolver, ¿sí? Lo que pasa es que Kuhn lo dice a propósito porque él quiere introducir a la creencia como una herramienta más, ¿sí? Dentro del mundo científico, ¿no? Dentro de la comunidad científica. ¿Sí? Pero dice, bueno, los científicos creen que el paradigma funciona, porque el paradigma aporta al menos una solución posible a cada enigma. Entonces, si el enigma, como tal, la mayoría, ¿no? Están, digamos, dentro de la lógica del paradigma, van a ser resueltos. Ahora, hay algunos enigmas que tardan más tiempo, ¿sí? En ser resueltos. No habría no habría un problema muy grave ahí, una situación muy grave, si 3, 4, 5, supongamos que tenemos 100, ¿sí? 100 enigmas y tenemos 10 que están sin resolver. Porque significa que la mayoría, la gran mayoría en este caso, ha sido resuelta. Dice, esos enigmas, dice Kuhn, que hasta ese momento no han podido ser resueltos, van a generar un mayor trabajo imaginativo, ¿sí?
van a obligar a los científicos a agudizar su creatividad, ¿sí? Para resolver esos enigmas. Pueden pasar muchos tiempos, ¿no? Es más, los paradigmas transcurren amplísima cantidad de años, ¿sí? Bueno, algunos pueden quedar algún que otro enigma sin resolver por más tiempo. Dice, pero a ver, al agudizar el pensamiento para obtener las soluciones dentro de las reglas del paradigma, dentro de la lógica del paradigma, lo que se está manteniendo es la situación de ciencia normal, ¿sí? Porque reitero, no importa que haya un par de enigmas sin resolver, ¿sí? Porque la gran mayoría está garantizada por las reglas del paradigma que los va a resolver. ¿Se entiende? Esto sería dentro entonces de la lógica de ciencia normal. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Bueno, entonces, tenemos en principio estos tres conceptos, estas tres ideas. Entonces, lo que es paradigma, lo que es enigma y lo que es situación de ciencia normal, ciencia normal. ¿Sí? Otra cosa que va a introducir, muy importante y abiertamente, es la característica social, ¿sí? No solo histórica, sino social de los paradigmas. Dice, la ciencia occidental avanzó porque los paradigmas estuvieron de alguna vez maduros para que naciera la ciencia. Es decir, el paradigma racional, o sea, él dice que antes de eso está la presciencia, ¿sí? Porque él, por ejemplo, dice la metafísica ha ayudado al conocimiento científico, todo lo contrario de lo que decía Popper, ¿no? Piensa en Galileo, Copérnico, Paracelso, muchos de los sabios del Renacimiento eran alquimistas, o sea, digamos, eran personas que utilizaban la metafísica como un conocimiento más, ¿sí? Pero a ver, en un determinado contexto de una pelea política con la Iglesia Católica, con el saber sagrado, ¿sí? Tuvieron que utilizar las herramientas materiales. ¿Por qué? Porque piensen que la separación, ¿sí? Del saber sagrado y del saber material, la ciencia, y el inicio del paradigma racional, ¿sí? Se da por la interpretación que las escrituras hacían, ¿sí? De la naturaleza. Todo el problema se originó con la cita del Antiguo Testamento, del libro de Josué, cuando Josué ataca a Jericó para tomarla, y la cita bíblica dice, y Dios paró al sol, ¿sí? O detuvo al sol. Dios detuvo al sol. Entonces, si Dios detuvo al sol, el que se movía era el sol, que era la lógica de la teoría heliocéntrica. Así que la Tierra, perdón, la teoría geocéntrica, que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Era el saber sagrado, ¿no? Era la interpretación sagrada. Piensen que además la Iglesia tomó inclusive sabios de la antigüedad griega, sobre todo Aristóteles, Platón, Ptolomeo, y le dio el barniz cristiano, le dio, digamos, una lógica de explicación, hoy llamaríamos científica, ¿sí? Y Kuhn dice, y fue eficiente durante siglos y siglos. Digamos, hasta el día de hoy, hasta el 2021, seguimos explicando cosas con Aristóteles, con Ptolomeo, desde la lógica cristiana. ¿Sí? Lo que pasa es que mayoritariamente el paradigma sagrado o el saber sagrado dejó de explicar la mayoría de los enigmas. ¿Sí? Uno de los problemas era que no se podía explicar el movimiento a través de las escrituras, ¿no? Del saber sagrado, el movimiento de la Tierra, que ya se percibía que era esférica, ¿no? A pesar de que hoy volvieron los terraplanistas, pobre Galileo, ya se empezaba a percibir, ¿sí? Que de hecho Enóstanes, que es un griego, un matemático griego, había calculado la circunferencia de la Tierra, y ya en el Renacimiento se empezaba de nuevo a tener la noción, bueno, los famosos viajes, ¿no? De los navegantes, ¿no? De Marco Polo, de Colón, todo ello dentro de esa lógica, o en los vikingos, las últimas investigaciones ya están probando científicamente que los vikingos llegaron en el 1100
a lo que es Groenlandia y Canadá hoy, previo a los españoles, pero bueno, son comprobaciones de los últimos dos o tres años. Pero bueno, tenían dentro de esta lógica que se empieza a ver el mundo de otra manera, porque ya las explicaciones sagradas no alcanzaban, no convencían, porque claramente hacían agua por todos lados. ¿Sí? A ver, seguir pensando que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Dejaba un montón de cosas sin explicar. Eso con respecto al espacio. ¿Sí? Kuhn, que le gustan las metáforas, ¿sí? Tanto Kuhn como Popper son poéticos, ¿no? En la forma de escribir. Muchos van a decir que escriben difícil, sí, bueno, pero son poetas. Le gustan las metáforas, ¿no? En un momento Kuhn dice, los seres humanos en el Renacimiento decidieron mirar al espacio y decidieron mirar dentro de sí mismo. ¿Qué significa esto? Miraron el cielo, el espacio, y miraron la anatomía humana. ¿Sí? Cosa que hasta la Edad Media no se podía. Porque una de las cosas que la iglesia prohibía era abrir los cuerpos. ¿Sí? Por una cuestión de que descansaran en paz y todo lo que sabemos, ¿no? Bueno, y después estaba la cuestión de las explicaciones de Dios, las explicaciones sagradas, que no cerraban en la hermosa metáfora de la bóveda celeste, ¿no? Que da Galileo con respecto a, o sea, bóveda celeste está diciendo el cielo, ¿no? Porque lo que se pensaba era que vivíamos en un universo que era una bóveda. A ver, eso no cambió hasta el siglo XVII más o menos, ¿no? Hasta que, bueno, después va a venir Kepler y Newton y van a cambiar el sentido de la investigación. Piensen que los paradigmas, esto que es cíclico, generan ciencia normal, en algún momento entran en crisis. Se los explico brevemente para que después lo lean en el texto y la semana que viene lo explico en profundidad. Él dice, en algún momento, así como en ciencia normal la mayoría de los enigmas son resueltos, la situación de crisis del paradigma se da cuando la mayoría de los enigmas no pueden ser resueltos y se transforman en anomalías. ¿Me siguen? Eso sería la situación de crisis del paradigma. Ya no hay ciencia normal. ¿Sí? Eso es lo que pasó en el Renacimiento con el saber sagrado. Es decir, la mayoría de los enigmas no podían ser explicados por el saber sagrado. Si bien había algunos que, reitero, hasta el día de hoy los seguimos explicando con ese paradigma, ¿sí? Sagrado, pero tomando pensadores de la antigüedad, ¿no? Especialmente Ptolomeo y Aristóteles. Se habla del paradigma tolemaico, ¿sí? De Ptolomeo, cuando se le intenta dar algún sustento científico, pero mayoritariamente era sagrado. Ahora, ese paradigma sagrado no explicaba la mayoría de los enigmas. Sobre todo en el espacio, a ver, en los astros, no se entendía bien cómo se manejaban, se confundían, ¿no? Estrellas con... No se conocía el concepto de planeta. ¿Sí? Además, piensen que planeta es una deformación de plano. ¿Sí? O sea, de pensar la Tierra plana a planeta, ¿sí? Esférica. ¿Sí? No se tenía esa noción, se hablaba de mundos. El primero que inicia la teoría heliocéntrica, que va a ser la teoría que genera la revolución científica de la racionalidad, va a ser Giordano Bruno, que es un monje benedictino, que es el primero que dice que la Tierra no es el centro del universo, ¿sí? Que es el Sol, ahí heliocéntrica, helios, el sol en griego, y que lo van a quemar vivo, acusado de brujo, porque contradice las escrituras. Aparte porque, digamos, como hombre de su época, al igual que Copérnico, el mismo Galileo, estaban un poco en la brujería, ¿no? O sea, pero la brujería en el buen sentido, la alquimia, ¿sí? A ver, no les alcanzaba únicamente la explicación religiosa, ¿sí? Bruno llegó a decir que el universo era infinito, ¿sí? Un concepto muy moderno para esa época, ¿sí? Para el 1500, y llegó a decir que existían millones de mundos con millones de hombres que habitaban ese mundo. O sea, daba a entender la vida extraterrestre, ¿no? O los universos paralelos. Hoy se lo interpreta de distintas maneras. Bueno, claramente tenía todos los números para que lo quemaran. ¿Sí? Pobre Bruno, ¿no? Yo les voy a hacer a ver una película, pero si les gusta, hay una película
muy linda que se llama Bruno, el monje, que es sobre la vida de él. Es vieja, es de los 70 creo que. Es la única película que hay sobre Giordano Bruno. Una vergüenza, ¿no? Porque es el que abrió todo, ¿no? Después va a venir Copérnico, que va a empezar a elaborar la teoría heliocéntrica, ¿sí? Copérnico era un monje también, era polaco, pero vivía en Italia, que le empieza a dar los fundamentos materiales, ¿sí? Sin, digamos, correrse demasiado del saber religioso, pues por un lado era un creyente, por otro lado era un monje, ¿sí? Pero se daba cuenta que las explicaciones sagradas no convencían, no podían explicar y que obstruían el conocimiento de la naturaleza. ¿Sí? Por eso esta cita tan linda, tan poética de Kuhn, que dice, bueno, y los hombres del Renacimiento decidieron mirar al cielo y mirar adentro de sí mismo, ¿sí? Porque había que explicarlo de otra manera. Reitero, la mayoría de esta gente seguía siendo creyente, a su manera, ¿no? Como podríamos decir hoy. Pero el proceso de secularización fue necesario porque produjo la primera revolución científica en Occidente. Piensen que todo esto estamos hablando cómo es el desarrollo científico en Occidente. Después vamos a hablar otro poquito, brevemente. La ciencia en Oriente tiene otra lógica, ¿sí? Por más que hay ciencia materialista, ¿no? Ellos no tienen problema en conciliar su saber sagrado con su saber material. Nosotros, con este proceso histórico, tuvimos que separarlos a los dos, ¿no? Saber sagrado, saber material. A ver, lo que decían es, se daban cuenta que el conocimiento sagrado, el saber sagrado, obstruía poder entender la realidad natural, ¿sí? Y que las explicaciones eran incompletas, erróneas, ¿sí? Y que las anomalías, es decir, los enigmas en situación de crisis, ¿sí? Reitero, cuando los enigmas pasan mucho tiempo sin resolver y se acumulan más sin resolver que resolver, se entra en crisis, ¿sí? Entonces, se acumulaban las anomalías, porque el enigma sin resolver en crisis se llama anomalía, ¿sí? Y no había ninguna forma de poder dar una solución dentro del paradigma. Eso pasa siempre cuando hay crisis, ¿sí? Los científicos tratan de forzar o de buscar algún tipo de solución dentro del paradigma, pero Kuhn dice, en algún momento los científicos pierden la fe en el paradigma. Encima dice, pierden la fe en el paradigma. O sea, porque la naturaleza ha violado las leyes del paradigma. Es decir, el paradigma ya no puede explicar la naturaleza, ¿sí? Esto genera desorientación y genera desconcierto completo en la comunidad científica. Generó lo mismo en los sabios del Renacimiento que algunos intentaron seguir los últimos intentos de explicar estas anomalías con el paradigma sagrado, ¿sí? Fracasaron desde ya, pero también pasa lo mismo cuando hubo cosas que ya el paradigma copernicano cartesiano no pudieron explicar, que va a venir Newton, que va a venir Kepler, ¿sí? En el tema físico y astrofísico, y después va a pasar exactamente lo mismo con Newton y con Einstein. O sea, en algún momento Newton dejó de poder, el paradigma, ¿no?, de Newton explicar, y va a venir el de Einstein, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una situación de crisis, ¿sí? Entonces, para ir cerrando por hoy, la situación de crisis genera este desconcierto, esta pérdida de fe en el paradigma, y introduce un elemento que Kuhn no ve en ciencia normal, que es el debate. Empiezan a aparecer distintas teorías, tanto del paradigma viejo como teorías nuevas, que intentan explicar estas anomalías. Las que se quedan dentro del paradigma que él llama obsoleto, van a fracasar, porque siguen utilizando las reglas del paradigma que ya no funciona. Ahora, van a leer el texto, van a ver lo que pasa cuando el paradigma, ¿sí? Perdón, cuando surge un paradigma o una teoría novedosa que intenta explicar las anomalías. ¿Alguna consulta? No. ¿Queda claro? Hasta ahora, bueno, igual la semana que viene, entonces es más probable que nos veamos las caras
Y bueno, y va a ser... Bueno, entonces más fácil. Entonces les dije que leyeran. La 1 a la 16. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, esperen. Van a leer, porque yo ya algo les adelanté. Yo les dije hasta la 16. Lean hasta la 19. Lean hasta porque así ya le empecé a explicar brevemente lo que es la crisis. Como para que la semana que viene ya tengan alguna noción de lo que dice el autor con respecto a la crisis. Bueno, chicas, a ver, esperen que les paso asistencia. Está Mauro, Sequeira, Batistuti y bueno, y Sosa te pongo ahí entre algodón. Está bien. Bueno. Nos vemos la próxima. Buena semana. ¿Cómo? ¿Y si no, dónde? Más arriba. Pero vos tenés información que yo no manejo. Yo, digamos, yo te diría de las organizaciones, yo tengo 3 cursos de los 3 primeros. Las doy todas en Espegasini, por eso me sorprende. Yo soy de